Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Señores, ¿cómo les va? Mary, Marcelo, Francesco, Gonzalo. Don Mati, dos cositas antes de empezar. Mi saludo, mi homenaje a quien supo estar en El Pentágono algunas veces, desde mi punto de vista, uno de los mejores periodistas de este país, don Juan León Cornejo, que el jueves nos dejó. Mi homenaje a su profesionalismo, a ese sentimiento que todos teníamos con Juan de ser un hombre de bien. A su familia, nuestro más sentido pésame. Por otro lado, un anuncio del Observatorio de Opinión Pública y Medios de Comunicación, que a partir de hoy, domingo, nos permite ver el programa El Pentágono en directo, ya no en diferido como hasta hace una semana. Nos permite ver en directo prácticamente, y a través del internet y a través de YouTube, que enseguida voy a mandar el link correspondiente, en forma directa en el internet. Lo reitero, aquí en La Paz o en todo el interior o en el exterior del país hay mucha gente boliviana que nos ha pedido eso. Gracias a la gente del Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública. Vamos a los temas para los que nos ha convocado este Pentágono. No pueden ser otros sino los que se han manejado en el Tribunal Supremo Electoral y en algún tribunal departamental electoral. Vamos por el más suave, ¿les parece el más suave? El que tiene que ver con quizás algún exceso en los medios de comunicación, cuando han hablado de un cacho. No es así, no ha habido un cacho. Ha habido, sí, un dado. No es muy ortodoxo que se utilice un dado en un tema de esta naturaleza. Quizás era excesivo, pero la ley habla definitivamente de un sorteo. Obviamente había ganado alguien y por un voto gana el alcalde, pero en el caso de los concejales no. Y sucede que en el tema de los concejales había un empate y había que ir, raro que la ley pueda prever una cosa de esta naturaleza, había que ir a un sorteo. Claro, podía haberse hecho un sorteo como siempre se hace, un papel donde se diga sí, no, una cosa así, o un bolillo negro, una cosa así muy simple, pero de ahí a un dado excesivo, pero no ilegal, créanme, nada ilegal. Lo que es excesivo también es lo que varios medios de comunicación han señalado. Se ha dilucidado esto mediante el cacho. Es un exceso también, no ha habido ni cacho, ni ha habido arbitrariedad, hay ley. Eso es lo primero que quería hablar con ustedes. Después de debatir tu visión negativa de los dados. Cuando se dice que un proceso es aleatorio, que el sorteo es aleatorio, la palabra alea en latín significa dados. Entonces, el azar, lo aleatorio, viene de la palabra dado. Es la manera natural, histórica y etimológica, digamos, de hacer un sorteo. Pero más que rebatirme, me has reforzado la idea. ¿Has reforzado la idea? Bueno, que no es tan extravagante utilizar datos. Es extravagante en el marco de que aquí manejamos cacho, jugamos, etcétera. Ha sido un exceso quizás, pero no ni ilegal. Tu crítica era al titular. Al titular. Lo que pasa es que yo creo que es un tema más bien anecdótico, ¿no? Los temas de fondo van por otro lado, que seguramente los vamos a tratar luego. Sí, por eso sí, creo que es un detalle simplemente. Evidentemente en esta situación de pérdida de credibilidad y de imagen de parte del Tribunal Electoral, un hecho de esta naturaleza perjudica aún más, pues termina de hundir aún más la imagen del Tribunal Electoral. Y eso es lo que ha pasado con este sorteo que, como tú dices, está previsto en la ley. Sin embargo, la ley no habla de dados ni de cacho ni nada. Quizás debían haber buscado una manera más sobria y reservada de hacerlo, porque estaban en una mesa con el vasito, el dado y faltaban las cervezas, me parece. Sí, quizás bueno. Después. Quizás después. Sí, quizás aquí también juega algo también interesante, que es una especie de mezcla entre lo formal y lo informal, a mí me parece. Y además, aparte de esto, es el sorteo, o sea, la forma de elegir algo mediante el sorteo, tan antiguo como significa la misma palabra, está pues previsto también dentro de los clásicos de la ciencia política, Aristóteles y Platón,
planteaban igual esas cosas, estas formas de El reemplazante de elección, Judas Sí. lo sacaron, no con dados, pero con un sorteo. Y Los el- palitos corto y largo. Y en la tragedia, Alfredo Jauregui fue condenado por sacar Por el bolillo negro. equivocado, ¿no? también. Porque así lo preveía la legislación de ese tiempo. ¿Ve? Sí, pero bueno, creo que coincidimos todos, o casi todos, en el marco de que hubo una forma no muy ortodoxa de dirimir eso. Pero de ahí hacer un escándalo de proporciones, que otra vez el tribunal, que Si código. puedo hacer un poco de psicología del programa, da la impresión que has querido empezar por la de Cal para después embarcarnos en la arena. ¿O de qué lado estás? Dinos. Estás bastante perspicaz hoy día. Sí, claro, me han dado vacaciones en un programa. Bueno, en todo caso, creo que es excesivo, pero es excesivo que los medios de comunicación digan el cacho. Es decir, si quieren desprestigiar al Tribunal Supremo Electoral, no es necesario. Ahora, no es necesario una cosa que más. lo hagan los medios. Viendo los resultados de esa mesa, era muy interesante porque el que resultó ganador con los datos había ganado por centésimas también, por una centésima más. Justicia divina. Entonces fue justicia divina en este caso. Qué bien. Además, luego de sacar 2 y tener 4 posibilidades de ganar y una de empatar, yo creo que ese señor se sube a una calecita y la choca. ¿No es cierto? Una mala suerte total, ¿no? Tenía 4 posibilidades de ganar, ¿Ah, sí? de vencer y una de, ¿no es cierto? Y una de empatar, por lo menos. Pero no, sacó 1 y ahí está. Pero hay otro tema que es indudablemente más preocupante y que nace en Chuquisaca, nace en la determinación primero del Tribunal Departamental Electoral de no escuchar nada. Y personas, a ciertas autoridades que han dicho así nomás es la vida o no va a haber segunda vuelta. Lo dijeron, algunas autoridades del Poder Ejecutivo dijeron eso, y que rebotando todo lo que dijo el Tribunal Departamental Electoral aquí en el Tribunal Supremo Electoral, se rasgaron las vestiduras de cómo se manejó el asunto, pero dijeron que por el tema de preclusión no se podía hacer nada. Marcha en 3 días de haber. Listo, ahí se acabó. Ni siquiera eso, Mario, no se ha logrado aprobar la sanción porque están 3-3 en el Tribunal Electoral y no hay quien desempate. Lo que pasa es que 3 proponían quitarles 3 días de haber y otros 3 vocales proponían iniciarles un proceso disciplinario, pero no ha habido un acuerdo porque no hay quien desempate, entonces no hay ninguna sanción. Pero es un detalle. Yo creo que podían lograr un acuerdo entre todos mandándoles un saludo o una felicitación. Claro, yo creo que eso correspondía, Lo ¿no? Es que me- coherente con la resolución en todo caso. Lo que me llama la atención en todo caso es que se maneja un término bastante raro para mí, honestamente, y por eso hemos traído un abogado hoy que nos va a explicar qué es la preclusión. Esto es un principio que viene del derecho procesal. Me siento trabajando en domingo, pero bueno. Que implica que cuando se pasa una fase ya no se puede volver a ella. Se adoptó este procedimiento después de los famosos incidentes del año 89 de la Banda de los 4, para que conforme iban subiendo las actas en el organismo electoral de la época, no fueran anulándose y solo pudieran anularse por observaciones hechas en mesa. Perdóname, pero eso es un concepto solo para la ley electoral. No, digo, pero eso ¿O es viene un del concepto derecho de- procesal en general, pero en el caso electoral se aplicó de esa ¿Puedes dar un manera. ejemplo en el Por ejemplo, cuando vais a la fase probatoria ya no puedes presentar otra prueba, salvo en casos excepcionales, que por ejemplo prueba de reciente obtención. Ese es caso Ajá. típico. Es decir, Hay un plazo para aprobar, si en ese plazo en no tema aprobaste, penal hay una condena por homicidio y aparece el muerto, vivo. Entonces, Claro. en ese caso, si es un es un caso de revisión de sentencia, que digamos, revisión. podría ser algo semejante. Preclusión, entonces, no se puede ir atrás. Correcto. Y entonces, ¿qué pasó en el caso del Tribunal A ver, yo creo que aquí Departamental es Electoral? cuál es la forma más eficaz de proteger el voto. Ese es el punto. Y Si, eso está en eso. si dejas a que sea la discusión en un gabinete en el que puedan haber intereses de los vocales o de quien fuera, es más peligroso. Si lo dejas a que sea la mesa, los propios votantes van a defender su voto. Ese es el principio. Entonces, aquí la preclusión ya ha comenzado a ser un concepto gelatinoso y quiero remarcar una parte positiva de todo este evento, que sinceramente me parece destacable, que es el rol del analista y sociólogo Jorge Lasarte. Creo que Jorge ha tomado un papel desde la sociedad que es para destacar,
porque además de que conoce del tema profundamente, ha asumido una responsabilidad ciudadana que a mí me parece muy destacable. Y Jorge, para traerlo a la mesa y no citar como propias palabras que son de él, decía, a ver, el Tribunal Supremo, para empezar por el último evento, basándose en el principio de preclusión, evita observar la actuación del Tribunal Electoral de Chuquisaca, que precisamente ha dejado de lado la aplicación del principio de preclusión y ha anulado los votos emitidos a favor del FRI. Entonces, uno ya no sabe de qué modo se está jalando como goma el principio de la preclusión para que tenga el objetivo inverso para el que ha sido instituido. Ahora, como yo soy periodista, insisto en la posibilidad de un ejemplo. ¿Cuál es la preclusión en el caso de Chuquisaca? ¿Es el resultado de una mesa? No, a ver, yo diría, ¿cuál es el resultado? El resultado es que el FRI tuvo votos, que en las causas de anulación de la ley no tiene ninguna que pudiera afectarlo. Y no obstante eso, incluso algún vocal en Sucre lo ha declarado, han anulado porque no hay una figura legal que se le aplique. Entonces, han anulado después del cómputo de la mesa y después de la oportunidad que se tenía para anular votos, por lo tanto, violando el principio de preclusión, pasada la fase en la cual se pueden anular votos. Y el Tribunal Departamental Electoral anuló votos, Porque pasándose por alto claro, la determinación. Bajo el argumento de que como ellos renunciado al candidato, esos votos ya no sirven. Ese es, para ponerlo en sencillo, el argumento. En otras palabras, se viola la preclusión en Chuquisaca y esa violación se la avala en el Tribunal Supremo Electoral. Sobre la base del principio de que ha precluido. Exactamente, ¿no? Es absolutamente absurdo, pero no es lo único absurdo y aberrante que ha sucedido en el Tribunal Departamental de Chuquisaca. También otra cosa que me parece absolutamente observable es el hecho de que se han ocultado las apelaciones que han ido presentando a ese tribunal. A medida que se iban produciendo los hechos, a medida que, por ejemplo, surgía esta resolución que decía que se anulan los votos del FRI, pero esta resolución surgió sospechosamente después de las elecciones, con una fecha anterior a las elecciones. Cuando ocurrió eso, el delegado del FRI presentó una apelación ante el Tribunal Departamental de Chuquisaca para que se anule esa resolución. Pero esa apelación, ¿cuándo han llegado al Tribunal Supremo Electoral? Recién la última semana, cuando ya se podía aplicar el principio de preclusión, es decir, cuando ya se cerró la votación en Chuquisaca, cuando dijeron ya Esteban Urquizo es el ganador, recién el Tribunal de Chuquisaca sacó debajo de la mesa las apelaciones y las mandó al Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿necesitamos más pruebas de que no está funcionando el órgano electoral? Yo sinceramente no creo. O sea, yo estos días, porque creo que vamos sumando elementos desde la exclusión de los candidatos de Unidad Demócrata en el Beni, o sea, yo no sé si hacen falta más argumentos ni más discusiones. Yo me proponía una pregunta que ojalá podamos responder juntos hoy, y es ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué el MAS, que podía ganar elecciones tranquilamente como las ha ganado, incluso en contiendas disputadas como las anteriores en Chuquisaca y en Sucre? ¿Por qué? Yo creo que esa es una discusión que nos lleva a poner el foco ya no en los desajustes y desbarajustes que el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales están causando, que tienen su responsabilidad y son causa de indignación, pero creo que no deberíamos quedarnos solo en la indignación, en expresar la indignación, sino en analizar el porqué. No, está bien la pregunta que planteas, Gonzalo. Me parece que todavía nos queda un buen trecho de programa y podemos tratarla un poco más adelante, pero me parece que no hay que dejar de mencionar todas las aberraciones jurídicas, legales, políticas que ha cometido el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Departamental de Chuquisaca. ¿Por qué? Porque estamos finalmente ante una responsabilidad histórica a los ciudadanos bolivianos de dejar pasar o de sancionar estos hechos que me parecen absolutamente sancionables. Y me parece que deberíamos, yo sé que ya se ha dicho por los medios de comunicación, que ya todo el mundo sabe que han actuado de una u de otra manera, pero creo que es nuestra responsabilidad también poner sobre la mesa todas estas aberraciones jurídicas que ha cometido el Tribunal de Chuquisaca.
Hay un vicio de origen, creo yo, hay un poco para intentar responder lo que tú decías, así como esa resolución que se ha ocultado y que ha salido después, diciendo que tenían que haber además avisado a todas las fuerzas políticas que el voto del FRI no contaba, que no se avisó oportunamente. Ese es el vicio de origen en realidad de todo este problema en Chuquisaca. Pero desde mi punto de vista, el vicio de origen de por qué está pasando esto tiene que ver con dos cosas. Uno es el diseño institucional, leyes que realmente están muy mal hechas, muy mal redactadas, que tienen muchos desbarajustes ahí adentro, y personas que están intentando implementar esas normas que no tienen los méritos técnicos suficientes, yo lo diría más bien desde ese punto de vista. Porque si uno recuerda, por ejemplo, no sé si es el penúltimo presidente de la Corte, el señor Costa, cuando se fue, se llevó a buena cantidad de técnicos que estaban muy bien capacitados y que además formaban parte de este tribunal electoral durante varios años, ¿no? Entonces, al irse, creo yo que una pata ahí adentro se ha empezado a tambalear y se terminó por caer la mesa cuando empiezan a entrar personas que el cálculo que prevalece en ellos no es un cálculo partidario, sino es un cálculo personal desde mi punto de vista, que tiene que ver con el futuro que ellos mismos están intentando labrar ahí adentro, más allá de a quién favorecen y a quién no favorecen, ¿no? Ese es, creo yo, el meollo del asunto más complicado y más duro todavía, porque no es un cálculo solamente partidario, sino es un cálculo personal de ego ahí adentro, de intentar ver hasta dónde uno puede abarcar el poder, hasta dónde uno puede meter su influencia, ¿no? Ese es, creo yo, las dos vertientes. O sea, intentaría responder lo que tú acabas de decir. Yo seguiría la línea de Marcelo. Los dos pilares, ¿no?, que están mal de todo el proceso electoral. Porque el proceso electoral del día domingo, cuando se va a votar, esto es lo más transparente, más limpio, hasta donde sabemos, porque quedan a esta altura, es decir, si uno está acostumbrado a hacer trampas, la va a hacer en cualquier situación. Bueno, pero por lo que se puede ver, vienen los veedores, se pasean, hacen todo tranquilo, la selección es más limpia y más tranquila del mundo. Pero ¿qué hay a la fuente? A la fuente hay esto que hemos denunciado varias veces acá, que no es solo que las leyes están mal hechas porque son incompetentes, que lo son. Los genios jurídicos del MAS están demostrando que son incompetentes porque no es la primera ley, son muchas leyes que dejan mucho a desear. Pero el procedimiento de aprobación, viene la ley empaquetada y los diputados que levantan la mano porque viene del Ejecutivo, es decir, el Parlamento ha perdido su función de fiscalización. Cuando antes un Ejecutivo presentaba una ley, los de la oposición se la leían para ver qué podía pasar, para mejorarla, hacían propuestas. Ahora no hay tal cosa, levanta mano y punto. Y el resultado son esta clase de leyes. Por otro lado, yo creo que las leyes no están hechas para hacer trampa. Yo no estoy seguro que el artículo 136, inciso 3, para el BENI, para eliminar al candidato, haya sido pensado. Serían mentes demasiado inteligentes, no lo son. Pero, no, hasta en estas cosas hay que ser muy inteligentes. Sino que están con tantas fallas, con tantos vacíos, que se prestan a ser manipulada. Para eso necesitas títeres, es decir, necesitas poner en los tribunales gente que si no hace esto, ¿no?, estás contra el César. El premio Poncio Pilato 2015 habría que darlo al Tribunal Supremo Electoral y a su presidente. Porque están en esa situación, que si no apruebas lo que viene de arriba, estás en contra del César, que fue la acusación que le hicieron los judíos a Pilato para obligarlo a dictar sentencia de una cierta manera. Estos mismos vocales y miembros del tribunal un día dicen una cosa, que los tribunales departamentales no son islas, y al día siguiente, con el principio de preclusión, son islas. Ellos pueden hacer lo que quieren y ahí le daremos una sanción disciplinaria. Y al día siguiente, no, dicen otra cosa. La misma presidenta del Tribunal Electoral dijo claramente no se pueden anular votos de la ciudadanía, pero después Poncio Pilato me lavó las manos porque el principio de preclusión. Es decir, ¿cómo es posible que un tema de procedimiento, lo que decía Lasarte, que yo comparto también totalmente, pueda, por un lado, amparar delitos, porque se trata de delitos,
Y no son delitos así nomás, porque si yo tengo una pistola y se me dispara, bueno, me pueden dar una sanción disciplinaria. Pero si este tiro va a matar a una persona, ya no es que es disparado al aire, es disparado y hay una consecuencia. Las consecuencias del proceder del Tribunal Departamental de Chuquisaca son de lesa humanidad, lesa democracia. Hacen perder la confianza de la gente en los procesos electorales. Si se puede manipular los votos, como decían bien, con una resolución que ni siquiera, yo estoy seguro que no se hizo el 26 de marzo, se hizo cuando vieron los resultados que estaban muy apretados y le pusieron una fecha, porque si no debían haberla hecho a conocer, violando además las leyes, la Constitución, porque el derecho de la gente es a votar, y la jurisprudencia, nos hemos olvidado de decir que ha habido jurisprudencia en eso, para no ir lejos, acá en La Paz con Biafra Saavedra, que renunció y sus votos aparecieron como válidos. En las papeletas de los recintos electorales se consignaron como válidos. ¿Quién es el Tribunal Departamental de Chuquisaca para cambiar esa situación? Eso sí es violar el principio de preclusión. Y sobre todo es dar un golpe mortal. Hace unos días, en página 7, hacían un paralelismo muy interesante. Declaración del ministro Quintana, inmediatamente una resolución en ese sentido. Declaración del vicepresidente, una resolución en ese sentido. Declaración del presidente, el cual presidente tuvo una expresión, no sé si ustedes se la registraron, diciendo no necesitamos de la ayuda del Tribunal Departamental de Chuquisaca para ganar, que no nos den ayudas que no hemos pedido. Pero después parece que lo han convencido que era mejor hacer así por el riesgo de perder. Entonces, eso nos lleva a tu propuesta. ¿Por qué el MAS actúa en ese sentido? El artículo de Rafael Puentes, ¿no? Estaba en ese sentido, no aprenden de los errores, quieren ganar a la mala. Yo creo que ahí hay una actitud genes profundamente antidemocrático, y esto lo dejo para que vayamos a discutir. Yo estoy de acuerdo en el tema legal, de que las leyes tienen estos resquicios que permiten diferentes tipos de interpretación, y esas interpretaciones por lo general favorecen al partido gobernante. Sin embargo, creo que insistir en ese argumento también es salvarles de responsabilidad a los miembros del Tribunal Electoral, porque decir, ustedes están aplicando bien la ley, la que está mal es la ley. Yo creo que hay una responsabilidad directa de parte de los miembros del tribunal, o del órgano en este caso, porque incluye también el Tribunal de Chuquisaca, y que esa responsabilidad no debería ser evadida de ninguna manera. Yo no creo que sea perdonable los actos en los que han incurrido durante esta elección los miembros del tribunal, porque estamos hablando ya de delitos, estamos hablando de generar jurisprudencia negativa hacia futuro, pero además estamos hablando pues de una doble moral excesiva. Como usted, Francesco, dice, la presidenta ha dicho que no se pueden anular los votos del FRI. No solo ella, también Ramiro Paredes ha dicho que no se podían anular los votos del FRI, pero resulta que ellos son los que avalan la anulación de esos votos del FRI con el famoso principio de la preclusión, que es entendido de una manera absolutamente política. Yo creo que esos actos no se deben dejar pasar, y deberían ser juzgados los vocales, no solamente de Chuquisaca, sino también del Tribunal Supremo Electoral. Porque fíjense ustedes, la misma resolución del Tribunal Supremo Electoral que dice, sancionamos o intentamos sancionar disciplinariamente a los miembros del Tribunal de Chuquisaca, ya sea con un descuento de haber o ya sea con un proceso disciplinario. ¿Qué significa eso? Señores, lo han hecho mal, pero aquí firmamos que está bien lo que han hecho. No puede ser una contradicción de ese tamaño que se deje pasar, ¿no? Porque si es que han hecho mal su trabajo los vocales de Chuquisaca, y en eso hay acuerdo entre los 6 del Tribunal Supremo Electoral, pues entonces se tiene que anular ese mal trabajo hecho por los vocales de Chuquisaca. Falta una resolución que diga así es la vida. Más o menos. ¿No es cierto? No llore. Sí, más o menos así. Bueno, luego de los mensajes, vamos a ir a un corte, vamos a seguir hablando de este tema que indudablemente ha preocupado a todos los bolivianos. Luego los mensajes. Carla Peredo Guerrero, estudiante de la carrera de Medicina de la UNSA,
sufrió un grave accidente donde ha perdido una de sus extremidades inferiores. Ahora le pedimos a usted su colaboración económica para la adquisición de una prótesis y así Carla pueda caminar y continuar con sus estudios. Conocemos de la solidaridad del pueblo paceño y estamos seguros que esta vez también dará su apoyo a Carla. Se reciben sus aportes a la cuenta número 15 20 34 25 63 del Banco Nacional de Bolivia. Que la seguridad ciudadana es compromiso de todos. Si pretendes viajar, ya sea por comercio o turismo, no olvides presentar tu cédula de identidad en la empresa de transportes. Para comprar los pasajes, porta siempre tus documentos. Cada vez que viajes en compañía de tus hijos menores de edad, debes recabar la respectiva autorización de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Es gratis e inmediata. Sin estos requisitos, no podrás viajar. No permitas que tus hijos viajen solos. Protégelos. Nos organizaremos, nos cuidaremos. Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Ministerio de Gobierno. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato. inútil. Si te fijas debajo de la piel, Todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Gracias por seguir en el Pentágono. Estoy recordando yo en 1989, claro, era otro momento. Quienes elegían a los miembros de la Corte Electoral eran los partidos políticos, por mayoría y por minoría. La primera mayoría elegía a 3, la segunda a 2 y la tercera